Bertolt Brecht, algunos de mis colegas se lo han tomado al pie de la letra y cumplen más de 80 años y quieren seguir teniendo poder. Yo no me refería a eso. Yo me refería a luchar toda la vida, pero no a estar en el poder toda la vida. Le agradezco sus palabras, señor presidente, señor secretario general y querido amigo. Les aclararé una cosa. Yo no hago conferencias. Me aburren mucho las conferencias en las que yo hago mucho más, así que renuncié a hacer conferencias o lo que llamamos en nuestra cultura lecciones magistrales. Estoy vinculado a América Latina desde hace 30 años. La mitad de ese periodo he sido presidente del gobierno. Pero ya llevo 9 años fuera de la presidencia del gobierno y algunas veces cuento anécdotas que hacen ver lo que quiero decir. Había hecho más horas de entrevistas en televisión en América Latina que en España, entre Venezuela y México, cuando había ganado la presidencia del gobierno por mayoría absoluta. Por tanto, tuve menos minutos de televisión para llegar a la presidencia del gobierno que en la televisión que había hecho entre Venezuela y México hasta el año 1982. Soy de los que creen en España, no muchos somos, que solo se comprende España cuando se conoce América Latina. A muchos les sorprende esto. No hay otra manera de ver España como dirían mis paisanos, con la grilla que tenemos, que no nos entendemos muy bien, que qué es eso de España con las autonomías, que si España existe o no existe, que si es o no una nación y tal. Solo viéndola desde América Latina se entiende lo que es España. Por tanto, compartimos algo que es muy serio, que es un problema de identidad. Yo le agradezco, presidente, sus amables palabras, que no sé si merezco, más bien tiendo a pensar que no, cuando habla de mi preocupación por el Medio Oriente, que es cierta, y por los problemas del mundo. Me acuerdo de que hace años que insisto en que la crisis energética va a ser una crisis de oferta. Incidentes de recorrido, como el conflicto de Irak, como las tensiones en Nigeria o incluso las tensiones en algunos momentos en Venezuela, etcétera, no afectan al problema de fondo. Por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia contemporánea de la humanidad, me parece evidente que no va a haber capacidad de oferta para atender a la creciente demanda si la economía mundial, y ojalá sea así, marcha con tasas de crecimiento como la que estamos viendo. Cuando hablo de la economía mundial, naturalmente hablo fundamentalmente de China, que eso sí que crecen. Por tanto, no va a haber energía suficiente para satisfacer la demanda. Y una crisis energética es uno de los temas que me preocupa. En materia de oferta no solo produce tensión de precios, produce problemas de desarrollo, problemas de integración regional y sobre todo produce tensión internacional y conflicto. Y no se está viendo así. Ahora ya sí que aprieta el barril de petróleo con $60, $70. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero ya no va a volver al pasado. Es más, no va a haber capacidad de respuesta desde el punto de vista energético al crecimiento de la demanda, salvo que, ojalá no ocurra, haya un crack mundial. Así que me preocupo, sí, visité no hace muchos meses Irán, el país de los persas. Y he estado recientemente en la Universidad de Tel Aviv. Mis paisanos dicen, menos mal que solo es Medio Oriente, porque si fuera entero no se podría vivir. Con la cantidad de líos que solo en Medio Oriente tienen, imagínense que fuera entero. Y yo establecí relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Hace 20 años, dentro de 3 meses vamos a cumplir 20 años. No había relaciones diplomáticas, era más bien complicado. La segunda crisis del petróleo, cuando el petróleo se puso, digamos, a unos precios cuyo equivalente en dólares hoy serían $80 barril. Por favor, no lo olviden, porque todavía no hemos llegado. Ese era el precio equivalente en valor constante de la moneda del año 83, 82, etcétera. Y efectivamente establecí relaciones diplomáticas con Israel, pero créanme, porque no crean, yo no tengo mucha pasión de poder en el sentido del poder por el poder. Para mí nunca ha sido un fin, ha sido un instrumento. Por tanto, cuando me pude liberar del poder, yo estaba harto de mí mismo, llevaba 14 años de presidente del gobierno,
decidí que nunca más volvería. Y más que el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, ¿saben lo que me produjo una cierta emoción? Algo que no tenía más que un valor simbólico, pero los símbolos tienen importancia. Y es que en 1992 derogué el decreto de exclusión de los judíos que habían hecho los reyes católicos 500 años antes. Es un decreto de expulsión de los judíos de España y me permití el lujo de derogar ese decreto, que obviamente ya no servía para nada, pero qué placer, ¿verdad? Es decir, 500 años después, tal como si fuera la Iglesia Católica, reconocí públicamente el error. También lo hace la Iglesia, ¿no? Aquello de el plurimuove y derogué el decreto. Pues bien, no perderé más tiempo en eso. Le dije, no voy a hacer una conferencia, les voy a servir un menú para que podamos hablar de los problemas que me preocupan. Y me preocupan en serio. No veo a América Latina desde Europa. Veo a América Latina desde América Latina. Me puedo equivocar, pero la veo desde América Latina. Hace poco tiempo, Belisario Betancur, en una reunión de unos cuantos amigos y dirigentes, me dijo, bueno, ¿por qué no sugieres que te nombren representantes de la Unión Europea en América Latina? Y digo, nunca, no existe el puesto, pero nunca lo aceptaría. ¿Por qué? Me decía sorprendido. Aceptaría que América Latina me propusiera ser representante de América Latina ante la Unión Europea, pero no al revés. ¿Por qué? Y le decía a Belisario, entre otras cosas, porque sería la primera vez que vería que América Latina se pone de acuerdo en algo proactivamente. Y no solo para defenderse de una agresión, bueno, de una... Por tanto, eso es más bien para que conozcan cuál es mi aproximación, que tiene cierta trascendencia para que me puedan interpretar. Como soy analfabeto funcional, doblemente tengo que hablar en castellano, no sé inglés, primero analfabetismo funcional, y segundo, mi cerebro sigue funcionando analógicamente, no digitalmente. Así que para adaptarme a la revolución tecnológica, traduzco de la analogía a lo digital, pero tengo que traducir. Y aún así me siguen preocupando temas que son básicos. El debate en América Latina en los últimos 20 años han sido reformas económicas, se han hecho muchas. No siempre brillantes ni bien acabadas, pero muchas reformas económicas. Y el Producto Bruto ha crecido poco más que la población. Por tanto, el Producto Bruto por habitante prácticamente no ha crecido en 25 años. Estoy hablando de la región, no estoy hablando de algunas de las excepciones que existen en todas partes. A diferencia con hace 25 años, es el éxito que hemos obtenido, es que está peor repartido el Producto Bruto que hace 25 años. Y coincide con la época de mayor esperanza democrática de América Latina, porque la democracia hoy es una regla, no una excepción. Siempre hay, naturalmente, excepciones. Antonio Machado decía que no hay regla sin excepción, por tanto la excepción, decía, confirma la regla. Pero si la lógica la lleváramos a su extremo, decía él, una regla muy confirmada sería todavía más regla. Por tanto, si estuviera llena de excepciones, sería la regla más fuerte, más confirmada. Pero no hagan caso, esas son las traiciones de la lógica. Ahora vivimos en la única región emergente del mundo con sistemas democráticos generalizados y con un cierto fracaso de los desafíos del desarrollo a pesar de las sucesivas generaciones de reformas económicas que se han producido. Y deberíamos preguntarnos una y otra vez, porque compartimos los mismos demonios, españoles y latinoamericanos, históricos me refiero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Porque yo no puedo dejar de recordar que cuando llegué al gobierno hay un truco en lo que les voy a decir, porque los dólares de los que le hablo de aquella época no valen lo mismo que los dólares de hoy, pero mi país tenía 4.500 dólares de producto per cápita. Y hoy tiene 23.000, 22.000, 24.000, y está mejor distribuido que cuando éramos de 4.500 dólares per cápita. Cuando yo salí del gobierno éramos 15.000. No quiero ni siquiera sentirme orgulloso de las cifras, sino de la capacidad que en España se produjo de autoidentificarse como gente que podían hacer las cosas que veían que habían hecho los alemanes o los franceses y nosotros no habíamos hecho nunca.
¿Y dónde estaba la diferencia? Incluso, ¿dónde está la diferencia? En que no teníamos confianza en que fuéramos capaces de hacerlo. ¿Dónde está la diferencia? Ahora, les aseguro que no descubrimos petróleo, que más bien se convierte en una maldición en los últimos 70 años para quien lo descubre, porque no se traduce petróleo en desarrollo socioeconómico prácticamente nunca, salvo que se sea noruego, en ninguno de los modelos, ni árabes, ni africanos, ni latinoamericanos, no descubrimos petróleo ni nada, solo descubrimos que podíamos hacerlo. Y el país cambió. Ese me parece que es la esencia de la cosa. Entonces, ahora oigo con preocupación el debate sobre la democracia en América Latina. Me dicen que la democracia ha fracasado. Mucha de la gente de mi tribu ideológica de izquierda. La democracia está fracasando. No. La democracia no es una ideología. La democracia no garantiza, al menos a corto plazo, el buen gobierno. Garantiza que podemos echar al gobierno que no nos gusta, que no es poca cosa, que es lo que no garantiza nunca la dictadura. Lo haga bien o lo haga mal, tiene una tendencia casi irrefrenable a hacerlo mal y a perdurar. No nos los podemos quitar de encima. Por tanto, la democracia garantiza a plazos el buen gobierno porque tememos que nos echen. Esa es la virtualidad de la democracia. No es una ideología. Yo he luchado siempre por la democracia. José Miguel Insulza decía que, y el presidente, que había sido siempre moderado. Sí, tenía el defecto de ser moderado incluso cuando era joven. Y la ventaja de que como de joven era moderado, de viejo puedo seguir siendo moderado. Pero claro, cuando de joven se es muy revolucionario, de viejo a lo mejor uno se pasa al otro lado. Y a mí no me pasó eso. Por tanto, la democracia no es una ideología. ¿Por qué insisto en esto? Porque en América Latina hay que conseguir que la democracia sea más democracia, es decir, sea más eficiente, más transparente, más capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos, y que haya más democracia y más desarrollo. Las dos cosas. Y en los últimos años, cuando salí del gobierno, me preguntaban por mi experiencia del gobierno, y por qué España salió de tanto y pasó a tanto, y por qué se ha modernizado. Y es verdad que la gente mayor, que tiene la desventaja de ser mayor, pero la ventaja de haber visto España hace 30 años, miran a España ahora y solo físicamente comprenden que hay algo que ha cambiado radical y profundamente. Y además de eso, como me ven cara de rojo, o soy del Partido Socialista, aunque más bien de rosado, no hay que exagerar, como ven cara de izquierda, dicen, ¿por qué no nos habla usted de crecimiento económico y equidad social? Y eso en Chile me pasa con frecuencia, ¿verdad? Los empresarios chilenos, que son eficientes pero muy ideológicos, que están de acuerdo con lo que hace el gobierno de Ricardo Lagos, pero siguen votando a la derecha, me dicen, por fin, muchos años yo hago política institucional, no le digo a la izquierda lo que quiero oír y a la derecha lo que quiero oír, le digo a todo el mundo lo que pienso, y eso medio la voy librando con eso, porque si no asumo muchos riesgos, incluso para hablar en México siendo extranjero y gachupín, imagínense lo peligroso que es. Pero como digo a todo el mundo igual, me invitan a hablar, segundo tema, democracia y desarrollo, crecimiento económico y equidad. Y las cifras son las que les he dicho. Hace 25 años que el PIB per cápita no crece más que medio punto o un punto, pero está peor redistribuido. Por tanto, hay gente que lo está pasando muy mal. Este no es el peor continente del mundo, como dicen algunos, es el más desigual y se confunden con el más pobre. No es cierto. África, de verdad, es la pobreza sin esperanza, es desigual, se redistribuye